Ciertamente la opresión, ¿qué hace? Entontece al sabio y las dádivas corrompen al corazón. Hay una presión que es común a todos nosotros y es el temor a qué pasará mañana, ¿sí? ¿Cuántos no tienen esa inquietud en algún momento dado? Y posiblemente la inestabilidad que hay hoy en la sociedad, pues todavía ese temor al mañana se acentúa. Es decir, que la opresión cada vez es más fuerte. Solo tienes que leer algún periódico, oír las noticias o incluso lo que la gente comenta en la calle, que vemos que hay un temor, ¿qué va a pasar mañana? Porque países que aparentemente estaban en paz como nosotros, de repente y de momento, están en un conflicto de guerra. Los virus, las enfermedades, las propias crisis económicas que amenazan, todo eso hace una presión en nuestro corazón, sobre todo porque ¿qué será de nosotros mañana? Y hay unas palabras de Jesús que a mí siempre me parecieron un poco pesimistas y negativas viniendo del propio Jesús. Siempre pensamos pues que de Jesús esperamos lo positivo. Dice, basta cada día su propio mal. Y yo siempre decía, Señor, ¿por qué no dijiste basta cada día su propio bien? Porque hay un salmo que incluso es mucho más positivo y más optimista. El salmista en el Salmo 118, 24 dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Yo casi prefiero leer el Salmo que escuchar las palabras de Jesús. Pero lo cierto es que el contexto en el que Jesús dice esas palabras, basta cada día su propio mal, entendemos que lejos de ser pesimista el Señor, lo que nos está diciendo es la pura realidad en la que tú y yo vivimos y que no podemos negarla, no podemos negarla. Dice el contexto, Mateo 6, 34, así que no os afanéis por el día de mañana. Esto es algo que nosotros solemos hacer, porque el día de mañana traerá su afán. Y más pensando en qué puede pasar mañana, pues estamos diciendo, bueno, pues hoy habrá que acumular, no sé, alimentos, habrá que acumular dinero, habrá que acumular algo, porque claro, no sabemos lo que va a ser mañana. Y podemos entrar, como dice Jesús, en ese afán de qué será mañana, y ahí es donde él dice, basta cada día su propio mal. Hoy es domingo, es día de resurrección, es día de alabar, de bendecir al Señor, de estar con los creyentes, pues hoy hagamos lo que el día conlleva. Jesús no quiere que la ansiedad se apodere de sus discípulos. Jesús quiere evitarnos el temor al mañana que nos llevará a un afán enfermizo. Y eso es lo que está ocurriendo en personas que no conocen al Señor. Basta cada día su propio mal es la solución del cielo a un problema real aquí en la tierra, que todos los seres humanos tenemos, todos. Lejos de ser una frase negativa, es la única manera posible de poder en verdad, como dice el salmista, gozarnos y alegrarnos en el día de hoy que hizo nuestro buen Dios. O sea, gracias a que Jesús nos advierte de algo que no tenemos que hacer, y es preocuparnos por mañana, gracias a eso, hoy podemos con el salmista decir, este es el día que el Señor hizo, me voy a gozar y me voy a alegrar. Basta cada día su propio mal, pone de manifiesto que la vida aquí en la tierra está llena de males. Es una realidad, es una verdad, no la podemos negar. Todos los seres humanos reconocemos que esta vida está llena de males, ¿sí? Quienes le creemos a Dios, entendemos por medio de su palabra y aceptamos que los males y las dificultades son el resultado directo de haber desobedecido a Dios. Yo no sé lo que la gente que no cree en Dios piensa acerca de los males. No los pueden negar. Cualquier persona te va a decir que sí, que ciertamente hay males en este mundo, que hay situaciones difíciles, que no entendemos el tema de la guerra y muchas cosas. A lo que ellos atribuyan esos males, cada uno es libre. Pero nosotros como creyentes entendemos que por haber el ser humano desobedecido a Dios, esos males nos han venido. Es la causa de la desobediencia. Los hombres y las mujeres que habitamos en la tierra, en esta tierra, a partir de que somos concebidos, no digo a partir de que hemos nacido, no. En el mismo segundo que un ser ha sido concebido, ya antes de nacer, tiene que hacer frente a estos males. ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? En el mismo momento que ha sido concebido.
un segundo. Porque si ese ser que ha sido concebido lo dejas, será uno como tú y yo. Crecerá dentro del vientre de su madre y nacerá y será uno como tú y yo. Pero todos nosotros empezamos por esa milésima de segundo en el que fuimos concebidos. Y a partir de ahí, los seres humanos, desgraciadamente hoy, tienen hasta que luchar por seguir viviendo o por seguir que les dejen vivir. ¿Has visto incluso los niños, nuestros niños, hoy están en el culto, gloria a Dios, traerlos porque eso les va a salvar de mucho? Pero ¿has visto los niños pequeños la primera vez que van al colegio? A mí, el primer día que llevé a Daniel, que es el mayor, al colegio, se me partía el corazón. No sé si lloraba más él o yo. Y tú dices, Dios mío, a lo que se tienen que enfrentar tan pequeñitos. Y nos da una cosa, los tan pequeñitos, lo que tienen que enfrentar esas criaturas. Es decir, que los males son reales. Jesús nos dice a nosotros, sus discípulos, que hagamos frente a esos males y dificultades día a día. Porque tenemos ya suficiente con lo de hoy. No carguemos con lo que imaginamos que pueda venir mañana. Esa ansiedad o preocupación de lo que pueda ocurrir mañana nos impide gozarnos y alegrarnos en el día de hoy. Lo de mañana nos quita el gozo de hoy. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos da muy buenos consejos para vivir esta vida aquí en la tierra. Pero la razón principal por la que vino Cristo no fue para darnos solamente buenos consejos para vivir aquí, porque ciertamente los da. Pero esa no es la razón principal, sino la razón principal es para que conozcamos nosotros la vida eterna que empieza aquí y no termina jamás, y al tener vida eterna en nuestro corazón, nos ayuda a ocuparnos del día a día y no temer el mañana, porque nuestro mañana es Dios. Nuestro mañana es la eternidad con Dios. Entonces, vamos a enfrentar el día a día y mañana, ese mañana es Dios, porque Dios es eterno y la eternidad nos pertenece si tenemos a Dios. Hace unos domingos, nuestro buen amigo nos habló de la eternidad, ¿recordáis? Una cuerda muy larga que él nos mostró, un poquito de cuerda negra, era el tiempo aquí, y el resto, imaginamos una cuerda que no tiene fin, era la eternidad. De esa forma, yo creo que los ejemplos siempre quedan bien grabados cuando hacemos algo simbólico. Y claro, se nos decía, mira, puesto que la vida aquí es tan cortita y la eternidad es tan larga, pues hagamos tesoros en el cielo, hagamos tesoros eternos. Y eso es sabiduría. Ahora, cuando hablamos de la vida eterna, solemos tener en cuenta ese aspecto, que es verdad. La vida eterna es una vida sin fin, es una vida para siempre. Pero nuestro concepto de la vida eterna siempre tiene que ver con el tiempo. Nosotros hemos nacido en esta tierra y todo lo que nos imaginamos, incluso aún del cielo, tiene que ver con lo que ya hemos vivido aquí. Entonces, para nosotros, la vida tiene que ver con tiempo. Se acaba el tiempo y se acaba la vida. Porque así es como hemos nacido y así es como crecemos. Entonces, en cierto modo, sí, la vida eterna es tiempo sin fin. Pero yo quiero aportar otro aspecto de la vida eterna. Sin perder este asunto de que la vida eterna es tiempo sin fin, hay otro aspecto, porque la pregunta es, ¿vida eterna es solo vida para siempre? ¿Es solo tiempo sin fin? Y para eso necesito daros algunos datos de la Biblia acerca de la vida eterna. Mira, 47 veces se menciona vida eterna en toda la Biblia. 47 veces. En los 39 libros que tiene el Antiguo Testamento, vida eterna solamente se menciona 2 veces. Los otros 45 veces se menciona en el Nuevo. El Nuevo tiene 27 libros. Bien, de los 27 libros, tenemos en 9 libros, se menciona 21 veces. Y esos 9 libros están escritos por 5 autores. Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, que lo escribe Lucas, y las cartas de Pablo a Romanos, Gálatas, Timoteo y Tito. Y Judas menciona una vez. Es decir, que 5 autores del Nuevo Testamento lo mencionan 21 veces. Un solo hombre, Juan,
En su Evangelio de Juan y en su primera epístola de Juan, menciona vida eterna 24 veces. Él solo menciona la vida eterna más que el resto de la Biblia juntos. ¿Qué os parece? Es decir, que el Evangelio de Juan y su primera carta tienen como fundamento la vida eterna. Si queremos saber sobre la vida eterna, debemos leer y estudiar el Evangelio de Juan y su primera epístola. Y es a Juan a quien el Espíritu Santo le revela la esencia de la vida eterna. Además de ser vida para siempre, estas palabras de Juan 17, versículos 1, 2 y 3, son palabras de Jesús, que el Espíritu Santo le revela a Juan. Es la oración que Jesús hace antes de ir a la cruz. Y dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en su primera epístola empieza así, primera de Juan 1:1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, está hablando de Cristo, porque la vida fue manifestada en Cristo y la hemos visto, Cristo, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó en Cristo. Dios es la vida eterna y Cristo nos ha traído la vida eterna a esta vida temporal. Esto lo entendemos, ¿verdad? Dios es el único ser que no tiene principio ni fin. Por eso es eterno. Dios es el único ser eterno porque no tiene principio ni fin. Eso es ser eterno, sin principio y sin fin. Dios es el único ser que no tiene principio y fin. Todo cuanto existe excepto Dios ha sido creado. Por lo tanto, todo tiene principio. Tú y yo también tenemos principio. Dios es eterno, sin principio y sin fin. Nosotros fuimos creados inmortales. Significa que aunque este cuerpo se muere, se deshace, se pierde, se pudre, todo lo que tú quieras, el alma, el espíritu que hay dentro de nosotros es inmortal. El soplo que Dios le sopló al hombre cuando lo creó es inmortal. ¿Por qué? Porque el Dios eterno lo que hace es poner de su eternidad aquello que él ha creado. Por lo tanto, quiere decir que Dios es eterno y puso en nosotros eternidad. Y nos creó para la eternidad. ¿Entendemos esto? Dios es eterno, tú y yo somos inmortales, aunque el cuerpo morirá, pero el espíritu va a ir a Dios de nuevo. Y Él puso eternidad en nosotros. La vida eterna para nosotros no es solamente vida sin fin, que lo es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan. Y la palabra conocer ahí es que te experimenten a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando nosotros morimos o dormimos, como dice la Biblia, pasamos a la vida eterna, que es vida sin fin. Pero mientras estamos aquí, en esta tierra, en esta corta vida, podemos experimentar vida eterna al conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Es decir, que cuando nosotros miramos la vida eterna y pensamos en el cielo, gloria a Dios, resulta que la vida eterna ha venido aquí, a morar entre nosotros y a estar dentro de nosotros. Por eso podemos vivir enfrentando las dificultades día a día y no temer el mañana, porque nuestro mañana es el Dios eterno que habita nuestro corazón. ¿Cómo puedo yo tener temor de mañana si mi mañana es Dios mismo? No puedo tenerlo. Y el día de hoy tampoco lo vivo con temor, simplemente lo enfrento y hago lo que tengo que hacer. Esta es la vida eterna, que te conozcan, que te experimenten a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer es sinónimo de experimentar. La vida eterna es experimentar a Dios y a su Hijo Jesucristo. Os voy a poner un ejemplo de lo que es experimentar.
Os voy a dejar este ejemplo y os vais a acordar toda vuestra vida. ¿Qué os parece? Soy capaz de hacerlo. ¿Qué es esto? Es agua, y es agua potable. La he abierto para que sepáis que es agua potable. En la Tierra hay 17 tipos de agua, según su estado y nivel de salinidad. 17. No bebas cualquier agua, porque solamente de los 17 hay una que puedes beber. El agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. El agua, esta es agua potable. De entre todas las aguas que hay agua salada, bruta, destilada, dulce, gaseosa, salubre. Esta es agua potable, que es del consumo humano y también para los animales. Es un líquido inodoro, no tiene olor. Si una vez vas a beber el agua y tiene olor, no la bebas. Es insípido, no tiene sabor. Si bebes el agua y ves, no la bebas. Y no tiene color, transparente. Eso es el agua potable buena para ti y para mí. Contiene sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, azufre y fósforo. Lo puedes leer en la etiqueta y te dice incluso el porcentaje. Ahora, el agua a nuestro cuerpo, cuando nosotros la bebemos, mira todo lo que hace. Transporta nutrientes hasta las células para la producción de energía y es el medio en el que se disuelven los líquidos corporales. Facilita la eliminación de toxinas y el exceso de nutrientes por la orina. Una buena hidratación al beber agua preserva la elasticidad, suavidad y tono de la piel. El agua regula la temperatura corporal. Esta quería decir, me encantó. El agua mantiene hidratado el cerebro. Ayuda a la normalización de la tensión arterial. Produce las reacciones de hidrólisis en la digestión. Funciona como sostén, lubricante y amortiguador en las articulaciones. Mantiene hidratado el cerebro. A veces habrá que decirle a uno, mira, antes de hablar, bebe agua. Bebe agua. Bueno, todo esto que os he dado es información del agua. Conocer el agua es esto. Vosotros solamente tenéis en estos momentos información del agua. Yo conozco el agua. Tengo una botella de regalo. ¿Alguien la quiere? ¡Rápido, rápido! ¿Quién la quiere? Toma, toma. Aquella. Le dio sed. Te dio sed. Es que da sed. Es que da sed. Hidrata el cerebro. Si la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, ¿qué puedo hacer para experimentar y para conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo? Es la pregunta, ¿vale? Porque para conocer el agua, la bebemos. Saber del agua solamente es leer todo esto. Hay un texto que nos muestra 4 pasos que debemos dar para experimentar a Dios y tener vida eterna aquí en esta tierra. Cristo es el modelo de estos ejemplos que voy a poner. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, un texto muy conocido. Salomón edificó el templo, lo dedicó, y Salomón le pidió a Dios que ese lugar fuese un lugar de encuentro, un lugar donde cualquier creyente podía ir a ese lugar, orar a Dios y estar con Dios. Y Dios le dijo, sí, quiero que este lugar sea casa de oración. Es lo que más tarde Jesús, recordáis, defendió. Habéis hecho de la casa de oración, de la casa de mi padre, cueva de ladrones. Entonces, el Señor le dijo, bien, este lugar será casa de oración, podéis encontraros conmigo, pero si hacéis las cosas mal y os irá mal, y os va muy mal, entonces dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
el primer paso que tenemos que dar si queremos experimentar a Dios es el humillarnos. Humillarse es someterse, es bajarse voluntariamente ante alguien. El humillarse es inclinarse, es reconocer que no tengo recursos, que necesito que alguien me ayude. Cuando esa situación está delante de nosotros, nosotros nos humillamos. Y la actitud cuando nos queremos acercar a Dios y queremos experimentarlo, tiene que ser en humildad. No hay otra manera de acercarnos a Dios. Es más, si no hay humildad en nuestros corazones, es mejor que ni nos acerquemos a Dios, porque es peligroso. La Biblia lo dice. Si cuando yo me levanto por las mañanas y hago mis oraciones o durante el día no hay esa actitud de humillarme delante de Dios, es peligroso. Dice el Salmo 138:6, porque el Señor es sublime y atiende al humilde, mas al orgulloso mira de lejos. Aquí es o humilde u orgulloso, no hay término medio. Quizás podemos pensar, bueno, yo no soy tan humilde, pero tampoco soy tan orgulloso. No, u humilde u orgulloso. Al humilde dice que lo atiende, que es lo que queremos, que Dios nos atienda cuando oramos. Pero dice que al orgulloso mira de lejos. ¿Sabes lo que es mirar de lejos? O sea, yo os veo aquí más o menos de cerca y os puedo reconocer, y vosotros también, ¿sí o no? Pero cuando ves de lejos dices, ¿quién es aquel? Pues así es como diciendo, ¿quién es aquel? Cuando no entramos con humildad, el Señor mira y dice, ¿quién es aquel? ¿Quién es aquella? No nos reconoce. Pedro dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Solo de Jesús podemos aprender a ser verdaderamente humildes para experimentar a Dios. Porque Jesús dijo que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. No se trata de humillarnos en un momento dado porque la situación nos obliga. Hay situaciones en que a veces nos humillamos, pero es porque no tenemos más remedio. Pero eso no es ser humildes. Se trata de aprender de Cristo a ser humildes de corazón. ¿Cómo sabemos que estamos en el buen camino de la humildad? Al creyente humilde nada le ofende. Al que es humilde nada le ofende. Porque la humildad amortigua la ofensa. Más humildad, menos nos ofendemos. Cuanto más nos ofendemos, menos humildad. Mucha humildad, poca ofensa. Mucha ofensa, poca humildad. Es una regla. Entonces, cuando me molesto, Señor, me tienes que ayudar a ser más humilde. Porque solamente la humildad aguanta y amortigua el golpe de la ofensa. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Sin humildad la oración es imposible, ya lo hemos dicho, no podemos acercarnos a Dios sin humildad. Entonces, ahora dice que tenemos que orar. Él atiende al humilde. Hemos entrado en humildad, bien, pero ¿qué es orar? Hace unos estudios decíamos que orar es tener una conversación con Dios. Pero esa conversación la comenzó Dios, no la comenzamos nosotros. Para orar debemos escuchar primeramente a Dios, conocer cómo es Él. De esa manera sabremos cómo pedirle y qué pedirle. Ese es el orden que la Biblia establece. Quienes oran en la Biblia son hombres y mujeres que conocían de Dios, que saben de Dios. Hay una historia que todos conocemos. ¿Recordáis la madre de Samuel, Ana? Es una mujer que no tiene hijos. Ella está amargada. Y en esa amargura dice que se fue al santuario y ahí derramó su alma y ella comenzó a hablar con Dios y empezó a orar y le pidió un hijo. ¿Recordáis la historia, verdad? Bien. Cuando tú lees esta historia, tú piensas que, bueno, ella se encuentra mal, va al santuario, ella ora y le dice a Dios que le dé un hijo y el Señor se lo concede. Pero si tú lees exactamente lo que dice la Escritura, dice que ella lloró, derramó todo su llanto, toda su amargura y le hizo un voto a Dios. Ella entró haciendo un voto. Señor, si te dignares ver la afrenta de tu sierva, si tú vieras lo que a mí me produce el no tener hijos y me dieres un hijo varón, dice, yo te lo entregaré a ti.
esta mujer sabe que Dios es un Dios de votos y es un Dios de pactos. Ella no se le ocurrió hacer algo que no sabía. Ella no inventó nada. Esta mujer ya conoce de Dios y ha leído en la ley, cuando en Génesis capítulo 28, versículo 20, dice que Jacob hizo un voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje y me trajere con bien y tal, tú serás mi Dios. El primero que hace un voto es Jacob, el hijo de Isaac. Él hace ya un voto y ya queda escrito en la ley. Y en ese mismo capítulo de Génesis, en el 31, versículo 13, cuando ya Dios le dice a Jacob que tiene que salir de casa de su suegro, le dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. O sea, Dios tomó el voto de Jacob y dijo: sí, me gusta lo que has hecho. Eso ya lo conocía esta mujer. Y en base a lo que ya conoce de Dios, dice: voy a hacer lo mismo. ¿Entendemos esto? Si nosotros nos acercamos a Dios sin saber cómo es Dios, sin lo que Dios ha establecido, estamos acercándonos ante un desconocido y podemos cometer muchos errores. Podemos hacer peticiones que Dios ha dicho que no va a contestar, por ejemplo. Por lo tanto, necesitamos primeramente oír a Dios, y nuestras oraciones estarán llenas de alabanza, de gratitud y de aceptación de su voluntad, porque al leer la Biblia sabemos que todo esto es lo que Dios quiere. Pero si nos acercamos a Dios sin conocerle, posiblemente nuestras peticiones estarán llenas de reproches, de quejas y de exigencias. A mí a veces me duele o me sorprende que incluso creyentes en sus oraciones estén exigiéndole a Dios. Yo he oído oraciones que dicen: no, es que tienes que hacerlo. Y yo, cuando oigo semejante frase, tiemblo. ¿Quién soy yo para decirle a Dios: tienes que hacerlo? Cuando yo leo la Escritura, yo me postro delante de Él y clamando por su misericordia. Y después de un tiempo y de leer la Biblia y de hablar con Él, entiendo lo que le puedo pedir, porque conforme a su voluntad me voy acercando a Él. Mira, si estás empezando a leer la Biblia, yo te aconsejo que empieces leyendo los Evangelios. Porque Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mira, lee Juan y luego lees Mateo. Vuelves a leer Juan y luego vuelves a leer Marcos. Vuelves a leer Juan, vuelves a leer Lucas, vuelves a leer Juan y luego Primera de Juan. Cuando hagas todas estas lecturas de esta manera, ora, habla con Dios y sabrás cómo es Dios y qué pedirle. No te vas a equivocar. Harás como aquella mujer que sabía que podía hacerle un voto a Dios y pedirle un hijo si ella se lo entregaba. Qué oración de verdad preciosa la de Ana, contestada porque sabía a quién le estaba orando. De haberse podido medir el tiempo diario que Jesús pasó orando, estoy segura que Jesús pasó más tiempo en oración que con la gente y que con sus discípulos. Cristo es nuestro modelo para aprender a orar. Cristo es nuestro modelo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Qué significa buscar el rostro del Señor? Es hacer énfasis cuando estamos orando en mirarle a Él. Esto forma parte de la oración. Porque muchas veces la oración está pensada en nosotros, en lo que yo quiero, en lo que yo tengo, en mi problema, y estamos pensando que el cielo me mire y que el cielo me atienda y que el cielo me escuche. Pero buscar el rostro es mirarle a Él. O sea, Él sabe lo que a mí me pasa, Él sabe lo que yo necesito, lo sabe. Antes de que me llegase la dificultad, Él ya lo sabía. Pero yo necesito buscar su rostro, buscar su cara, buscarle a Él. Porque la oración tiene que estar enfocada en Dios, no en nosotros. Dice Jesús que hablaba, él mencionó a un hombre, dice que fue al templo a orar consigo mismo. Hablar consigo mismo. Yo pensaba, este hombre no necesita moverse de su casa. Ya en su casa puede hablar consigo mismo. ¿Para qué molestarse en ir hasta el templo? Para hablar consigo mismo. Los seres humanos somos egocéntricos por naturaleza. Y el Señor quiere librarnos del egocentrismo que nos lleva a creernos el centro de todas las preocupaciones
y de todas las atenciones. ¿No nos pasa a veces eso? Sobre todo cuando estamos pasando un momento difícil, tal. Toda la preocupación tiene que ser basada en nosotros y toda la atención. Y no se trata de nosotros, se trata de Dios. Es la búsqueda continua de conocer y honrar cada día más al Señor. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es tener intimidad con nuestro Padre que está en los cielos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas veces hemos mandado este texto? Así, ¿verdad? Es posiblemente uno de los textos que más se envía por WhatsApp. No sabemos qué decirle a alguien que cumple años y entonces, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, pero el énfasis de ese texto cuando lo mandamos, ¿qué es? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque es su cumpleaños o porque es su aniversario y lo que queremos es que el Señor le regale el deseo de su corazón. Pregunto, ¿qué peticiones hace quien se deleita en Dios? Ese es el texto. Porque dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces, si yo me deleito en Jehová, ¿cuáles son mis peticiones? Será aquello que a Dios le agrade. ¿Qué peticiones hacemos si nos deleitamos en el materialismo? ¿Qué peticiones hacemos si nuestro deleite son los placeres de este mundo? Pero si el deleite es el Señor, nuestras peticiones serán conforme a su voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Estas palabras del Salmo 40 están totalmente proféticas en Cristo y las puedes ver en el libro de Hebreos. Se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Dios es santo. Para experimentar a un Dios santo necesitamos dejar todo aquello que el Señor en su palabra llama pecado. Pecado y santidad es imposible. Entonces todo lo que la Biblia dice que es pecado me impide poder estar delante de un Dios santo. Si queremos conocer a Dios, tenemos que estar dispuestos a que se produzcan cambios radicales en nuestra vida. Si yo quiero experimentar a Dios, que es la vida eterna, tengo que estar dispuesta a que se produzcan cambios radicales en mi vida. Si no estamos dispuestos a hacer su voluntad, no perdamos el tiempo en buscar a Dios. Porque si buscamos a Dios es para conocerle y hacer su voluntad. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Se van a producir cambios drásticos en nuestro interior si queremos conocer íntimamente a un Dios santo. En este último paso, que es el convertirnos de nuestros malos caminos, Jesús nos ayuda entregando su propia vida en la cruz. Él murió para que tú y yo podamos dejar el pecado. ¿Se puede dejar el pecado? Sí. ¿Se pueden dejar los vicios? Sí. ¿Se puede dejar el orgullo? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz y al derramar su sangre en aquella cruz, esa sangre nos limpia. Si nos arrepentimos de todo corazón y le pedimos perdón a Dios, esa sangre nos limpia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que el Señor los bendiga. Enterrado en el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conozco. Muerto estaba en mi caminar y mis fallos
nuestro testimonio. ¿Cómo estábamos? Perdido estaba y me encontraste. En mis cadenas, Jesús, me liberaste. Estaba solo